Subí al autobús a las 5:47 de la mañana como cualquier trabajador y solo descubrí que había muerto cuando vi mi propio cuerpo allá abajo. Lo que pasó en los primeros minutos después de mi muerte va a cambiar para siempre cómo ves tu rutina diaria. Mi nombre es Aurelio Mendoza Rivas y tengo 42 años, o los tenía. Debería decir ahora que hablo desde este plano donde el tiempo no existe como ustedes lo conocen. Trabajaba como operario en la fábrica textil Industrias San Rafael, ubicada en el sector industrial de Tegucigalpa, Honduras, en una zona donde el aire siempre olía a algodón húmedo y aceite de máquina, donde el ruido constante de los telares se había convertido en la banda sonora de mi vida laboral. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Vivía con mi esposa Milagros en una casa pequeña pero digna del barrio La Granja. Una de esas construcciones de bloques de cemento pintados de azul claro que mi suegro había ayudado a levantar con sus propias manos 20 años atrás. La casa tenía 2 habitaciones, una sala que hacía las veces de comedor, una cocina diminuta donde apenas cabían 2 personas y un pequeño patio trasero donde Milagros cultivaba cilantro, hierbabuena y algunas matas de chile que usaba para condimentar los frijoles y el arroz que comíamos casi todos los días. Mis días comenzaban invariablemente a las 4:30 de la madrugada. No necesitaba despertador porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a ese horario después de 15 años de la misma rutina. Me levantaba en silencio para no despertar a Milagros, quien trabajaba como empleada doméstica en una casa del barrio Los Profesionales, y no tenía que salir hasta las 6. En la pequeña cocina, encendía el fuego de la estufa de gas y ponía a hervir agua en una olla de aluminio abollada que habíamos comprado en el mercado Los Dolores cuando recién nos casamos. El café era siempre el mismo, un café hondureño de grano molido grueso que comprábamos cada 15 días en el mercado de Comayagüela, del lado de la ciudad donde los precios eran más baratos. Milagros había desarrollado la habilidad de hacerlo rendir exactamente para esos 15 días, midiendo cada mañana la cantidad exacta de café que necesitábamos. Lo endulzaba con azúcar morena que venía en bloques duros como piedras y que teníamos que raspar con un cuchillo para obtener los cristales dorados que se disolvían lentamente en el líquido negro y humeante. Mientras el café se enfriaba lo suficiente para beberlo, me duchaba rápidamente con agua fría en el baño diminuto que habíamos construido en una esquina del patio. El agua salía de una regadera de plástico conectada a un tanque negro que se calentaba con el sol durante el día, pero a esas horas de la madrugada siempre estaba helada. Era un despertar instantáneo que me preparaba para las 8 horas que me esperaban en la fábrica. Mi uniforme de trabajo consistía en un pantalón de mezclilla azul oscuro, una camisa de algodón blanca que Milagros planchaba cada domingo para toda la semana, y unas botas de cuero café que había comprado hacía 3 años y que cuidaba como un tesoro, limpiándolas cada noche y engrasándolas cada mes para que duraran lo más posible. En el bolsillo de la camisa siempre llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba los metros de tela producidos cada día, los números que al final del mes determinarían si recibiría el pequeño bono por productividad que nos ayudaba a llegar a fin de mes. A las 5:15 exactamente, caminaba las 4 cuadras hasta la parada del autobús en la avenida Suyapa. Era un trayecto que había hecho tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados, esquivando los mismos baches, saludando a los mismos vecinos madrugadores y comprando a veces un pedazo de pan dulce en la pequeña panadería de Doña Carmen, una mujer mayor que abría su negocio a las 5 de la mañana para vender desayuno a los trabajadores que se dirigían a las fábricas. La parada de autobús no era más que un poste de metal oxidado con un pequeño letrero que decía Línea 15.
sector industrial. No había banco ni techo donde resguardarse de la lluvia o el sol, solo un pequeño espacio de concreto donde se congregaban cada mañana los mismos rostros cansados. Trabajadores de las diferentes fábricas, empleadas domésticas que viajaban a los barrios residenciales, estudiantes universitarios que madrugaban para llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El autobús Línea 15 era una reliquia de los años 80, pintado de blanco y azul con los colores de la bandera hondureña, pero con una pintura descascarada que mostraba el óxido rojizo del metal debajo. Los asientos de plástico verde estaban agrietados y reparados con cinta adhesiva gris, y las ventanas tenían pequeños agujeros que dejaban entrar el aire y el ruido del tráfico. El motor diésel hacía un ruido ronco y constante que se mezclaba con el sonido de la radio que el conductor, don Efraín, mantenía siempre sintonizada en Radio América, donde pasaban música ranchera y noticias locales. Don Efraín era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y una gorra de béisbol desteñida que nunca se quitaba. Había sido conductor de esa ruta durante más de 20 años y conocía a la mayoría de sus pasajeros regulares por nombre. Siempre me saludaba con un «Buenos días, don Aurelio», cuando subía al autobús, y yo le respondía preguntándole por su familia, especialmente por su nieto que estudiaba ingeniería y era el orgullo de toda la familia. El trayecto desde mi barrio hasta la zona industrial duraba exactamente 35 minutos en condiciones normales, pero podía extenderse hasta 1 hora cuando el tráfico se complicaba o cuando llovía fuerte y las calles se inundaban. Durante ese tiempo yo solía sentarme en el mismo lugar, el quinto asiento del lado derecho, junto a la ventana, donde podía ver pasar la ciudad mientras ésta despertaba lentamente. Observaba las casas de diferentes barrios, desde las construcciones humildes de bloques sin pintar hasta las mansiones con jardines cuidados de las colonias más prósperas. Veía a las señoras barriendo las aceras frente a sus casas, a los niños uniformados esperando el autobús escolar, a los vendedores ambulantes preparando sus carritos para salir a vender tortillas, frutas y refrescos durante el día. Era una rutina hipnótica que me permitía prepararme mentalmente para las 8 horas de trabajo que me esperaban. En la fábrica Industrias San Rafael Laitos, mi trabajo consistía en operar una de las máquinas tejedoras que producían tela de algodón para exportación. Era un trabajo que requería concentración constante, porque cualquier distracción podía resultar en un error que arruinara metros de tela y me costara dinero del salario. La máquina era una monstruosidad de metal y cables que había sido fabricada en los años 70 y que requería un conocimiento íntimo de sus peculiaridades para funcionar correctamente. Llevaba 15 años trabajando con esa máquina específica, la número 7 de la línea de producción, y había desarrollado una relación casi personal con ella. Sabía exactamente qué sonidos indicaban que todo funcionaba bien, cuáles advertían sobre un posible problema, y cómo ajustar la tensión de los hilos para obtener la calidad de tela que exigían los supervisores. Era un trabajo repetitivo, pero que me daba orgullo, porque sabía que cada metro de tela que producía contribuía al sustento de mi familia. Mi salario era modesto, pero suficiente para cubrir las necesidades básicas. Ganaba el equivalente a unos $300 mensuales, que distribuía cuidadosamente entre el alquiler, los servicios básicos, la comida y pequeños ahorros para emergencias o para algún lujo ocasional, como una cena en restaurante en el aniversario de boda o ropa nueva para las fiestas navideñas. Milagros y yo no habíamos podido tener hijos, algo que había sido una fuente de tristeza en los primeros años de nuestro matrimonio, pero que habíamos aprendido a aceptar como parte del plan que Dios tenía para nosotros. En lugar de hijos propios, habíamos adoptado informalmente a Consuelo, la hija de la hermana menor de Milagros, quien había muerto en un accidente de tránsito cuando la niña tenía apenas 8 años. Consuelo, que ahora tenía 17 años, vivía con nosotros y estudiaba en el instituto, soñando con convertirse en enfermera para ayudar a la gente como le habían ayudado a ella cuando perdió a su madre. Los fines de semana,
representaban un respiro en nuestra rutina laboral. Los sábados por la mañana, Milagros y yo íbamos juntos al mercado. Los Dolores a comprar los víveres para la semana. Era un ritual que disfrutábamos. Regatear con los vendedores, elegir cuidadosamente las verduras más frescas, comprar un pollo entero que nos duraría para varias comidas y a veces darnos el lujo de comprar una libra de carne de res para hacer una sopa especial el domingo. Los domingos asistíamos a misa en la iglesia de San Miguel Arcángel, una pequeña construcción de adobe ubicada a 6 cuadras de nuestra casa. No éramos especialmente religiosos, pero encontrábamos paz en la rutina de la misa dominical, en el canto de los himnos que habíamos aprendido de niños, y en la sensación de comunidad que compartíamos con nuestros vecinos. Después de misa, solíamos visitar a la familia de Milagros o recibir visitas en nuestra casa, compartiendo café y conversación hasta entrada la tarde. Esa mañana de marzo, cuando subí al autobús Línea 15, como había hecho miles de veces antes, no tenía la menor sospecha de que sería la última vez que haría ese trayecto como Aurelio Mendoza Rivas, el trabajador. No sabía que en unas pocas horas mi comprensión de la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas cambiaría para siempre de maneras que jamás hubiera podido imaginar durante mis 42 años de existencia terrenal. Esa mañana del 15 de marzo había algo diferente en el aire de Tegucigalpa. No era algo que pudiera identificar conscientemente en ese momento, pero ahora, desde este plano de comprensión expandida, puedo percibir que había una energía particular, como si el universo mismo se estuviera preparando para un evento que cambiaría no solo mi destino, sino el de todas las personas que estarían involucradas en lo que iba a suceder. Subí al autobús a las 5:47 de la mañana, exactamente como había calculado don Efraín que llegaría a la parada. El viejo conductor me saludó con su habitual «Buenos días, don Aurelio», pero noté que su voz sonaba más cansada que de costumbre. Más tarde comprendería que don Efraín había tenido problemas para dormir la noche anterior, preocupado por su nieto que había reprobado un examen importante en la universidad, y que esa preocupación había afectado su nivel de atención de maneras que ninguno de nosotros podríamos haber previsto. El autobús estaba más lleno que de costumbre esa mañana. Además de los pasajeros regulares, había varios trabajadores extras que se dirigían a las fábricas para cubrir turnos adicionales debido a un pedido urgente de exportación que había llegado la semana anterior. Me senté en mi lugar habitual, el 5º asiento del lado derecho, junto a doña Rosalía, una mujer de unos 50 años que trabajaba como supervisora en una maquiladora de ropa y que siempre llevaba consigo una pequeña radio portátil donde escuchaba las noticias matutinas. El trayecto comenzó normalmente. Don Efraín manejaba con la misma prudencia de siempre, respetando los semáforos y reduciendo la velocidad en las curvas más pronunciadas. Pasamos por los barrios familiares, Comayagüela con sus calles estrechas y casas de colores pastel, la colonia Kennedy con sus edificios de apartamentos de clase media, y luego comenzamos el ascenso hacia la zona industrial, donde las calles se volvían más anchas, pero también más empinadas, debido a la topografía montañosa de la capital hondureña. Era aproximadamente las 6:20 de la mañana cuando llegamos a la avenida Suyapa, la vía principal que conecta el centro de la ciudad con la zona industrial. El tráfico matutino ya había comenzado a intensificarse, con una fila constante de vehículos que se movían lentamente hacia sus destinos laborales. Don Efraín mantenía una velocidad prudente de unos 40 kilómetros por hora, siguiendo el flujo del tráfico y manteniéndose en el carril derecho, como era su costumbre. Recuerdo que estaba observando por la ventana un grupo de niños que esperaban el autobús escolar frente a una pequeña tienda, cuando comencé a escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era la radio de doña Rosalía, pero luego me di cuenta de que era un ruido metálico que venía del motor del autobús.
Era un sonido que nunca había escuchado antes en los años que llevaba viajando en esa ruta, una especie de vibración irregular que hacía que todo el vehículo temblara ligeramente. Don Efraín también había notado el sonido, porque lo vi ajustar el espejo retrovisor y fruncir el ceño con preocupación. Redujo un poco la velocidad y comenzó a buscar un lugar donde poder detenerse para revisar qué estaba causando ese ruido extraño. Pero estábamos en una sección de la avenida Suyapa, donde no había espacio para estacionarse, rodeados de tráfico por todos lados y con una barrera de concreto que separaba los carriles en direcciones opuestas. Fue entonces cuando vi el camión cisterna. Venía en dirección contraria, transportando combustible desde la refinería hacia las estaciones de gasolina de la ciudad. Era uno de esos vehículos enormes, pintado de blanco con letras rojas que decían «Combustible, peligro», y que requería un manejo especialmente cuidadoso debido a la naturaleza inflamable de su carga. El conductor, un hombre joven de unos 30 años llamado Joaquín Ramírez, también había tenido una mañana difícil. Había discutido con su esposa antes de salir al trabajo y estaba distraído pensando en los problemas económicos que enfrentaba su familia. El punto donde nuestros destinos se cruzarían era el puente que cruzaba la quebrada de la Suyapa, una estructura de concreto que había sido construida en los años 60 y que tenía una curva pronunciada justo en el centro. Era un punto que todos los conductores conocían como peligroso, especialmente durante las horas pico, cuando el tráfico se congestionaba y los vehículos tenían que maniobrar cuidadosamente para mantenerse en sus carriles. Cuando don Efraín comenzó a tomar la curva del puente, el ruido metálico del motor se intensificó súbitamente. Más tarde, se determinaría que una de las barras de dirección había comenzado a fallar debido al desgaste normal de un vehículo que tenía más de 40 años de servicio y que había recorrido cientos de miles de kilómetros por las calles empinadas y deterioradas de Tegucigalpa. En ese momento crítico, cuando don Efraín necesitaba toda la precisión posible para navegar la curva, el sistema de dirección comenzó a responder de manera impredecible. El autobús comenzó a desviarse ligeramente hacia la izquierda, invadiendo parcialmente el carril contrario. Don Efraín, con toda su experiencia de 20 años manejando esa ruta, intentó corregir el rumbo, pero el volante no respondía como debería. En lugar de volver suavemente al carril derecho, el autobús se balanceó hacia la derecha de manera abrupta, luego nuevamente hacia la izquierda, creando un movimiento pendular que hizo que varios pasajeros comenzaran a gritar con alarma. Joaquín Ramírez, el conductor del camión cisterna, vio el autobús que se acercaba de manera errática y trató de maniobrar para evitar una colisión. Giró el volante bruscamente hacia la derecha, pero el peso de los miles de litros de combustible que transportaba hizo que el vehículo respondiera lentamente. La física simple pero implacable tomó control de la situación. Dos vehículos pesados, viajando a velocidades considerables, en una curva estrecha, con sistemas mecánicos que no respondían perfectamente a las intenciones de sus conductores. El impacto ocurrió exactamente a las 6:23 de la mañana y 17 segundos. El lado izquierdo del autobús golpeó el tanque del camión cisterna con una fuerza que generó un sonido metálico ensordecedor que se escuchó a varias cuadras de distancia. El impacto fue tan violento que el autobús se levantó literalmente del suelo por un momento, antes de volcar hacia la derecha y comenzar a deslizarse hacia el borde del puente. En esos segundos que parecieron eternos, experimenté algo que jamás hubiera creído posible si alguien me lo hubiera contado. Mientras mi cuerpo físico era sacudido violentamente por el impacto, sentí como si una parte de mí se separara y comenzara a observar la escena desde una perspectiva diferente. Era como si hubiera dos Aurelios, uno que seguía dentro del autobús, experimentando el terror y el dolor físico del accidente, y otro que flotaba ligeramente por encima de la situación, observando todo con una claridad extraña y sobrenatural. Desde esa perspectiva elevada,
Pude ver cómo doña Rosalía fue lanzada contra la ventana del lado opuesto, cómo don Efraín luchaba desesperadamente por mantener el control de un vehículo que ya había escapado completamente a su dominio, y cómo los otros pasajeros gritaban y se aferraban a cualquier superficie disponible mientras el autobús continuaba su deslizamiento hacia el vacío del puente. Pero lo más extraordinario era que, desde esa perspectiva, también podía percibir cosas que normalmente serían invisibles. Podía ver los pensamientos de pánico que corrían por la mente de cada pasajero, sus últimas oraciones desesperadas, sus recuerdos de seres queridos que aparecían como flashes de luz en sus conciencias. Podía sentir el terror genuino de don Efraín, no solo por su propia vida, sino por la responsabilidad que sentía hacia todos nosotros, sus pasajeros que habían confiado en él para llevarnos seguros a nuestros trabajos. El autobús finalmente se detuvo cuando el lado derecho se estrelló contra la baranda de concreto del puente. El impacto hizo que varios asientos se desprendieran de sus anclajes y que las ventanas del lado derecho se hicieran pedazos, llenando el aire con fragmentos de vidrio que brillaban como diamantes microscópicos a la luz del amanecer. El sonido del metal torciéndose se mezcló con los gritos de dolor y pánico de los pasajeros heridos. Fue en ese momento cuando experimenté la transición más profunda y misteriosa de mi existencia. Mientras mi cuerpo físico yacía inconsciente entre los escombros del asiento número 5, mi conciencia se elevó completamente por encima de la escena del accidente. Podía ver mi propio cuerpo desde arriba, y la visión me causó una mezcla extraña de tristeza y curiosidad. Parecía tan pequeño y frágil, tan diferente de cómo me había percibido a mí mismo durante 42 años de vida. Desde esa nueva perspectiva, también podía ver la llegada de los primeros auxilios. Escuché las sirenas de las ambulancias y los bomberos que se acercaban rápidamente al lugar del accidente. Vi a personas que se detenían en sus vehículos para ofrecer ayuda, a transeúntes que corrían hacia el puente para ver si podían hacer algo por los heridos. Era una demostración hermosa de la solidaridad humana que siempre emerge en momentos de crisis, pero que raramente apreciamos cuando estamos atrapados en nuestras rutinas diarias. Lo que más me sorprendió en esos primeros momentos después del accidente era la ausencia total de dolor físico. Durante años había convivido con pequeños dolores crónicos, la espalda que me molestaba después de largas jornadas de trabajo, las rodillas que crujían cuando me levantaba por las mañanas, la tensión en el cuello que se acumulaba por mantener la misma posición frente a la máquina tejedora. Todo eso había desaparecido completamente, reemplazado por una sensación de ligereza que era al mismo tiempo liberadora y desconcertante. Pero junto con la ausencia de dolor físico, también experimentaba una confusión profunda sobre mi nueva condición. No entendía completamente lo que me había sucedido, ni cómo era posible que pudiera observar mi propio cuerpo desde una posición externa. Era como si estuviera soñando, pero con una lucidez y una continuidad de conciencia que los sueños normales nunca tienen. Podía recordar perfectamente todo lo que había sucedido antes del accidente, y mi capacidad de razonamiento parecía incluso más clara que cuando tenía cuerpo físico. Desde mi nueva perspectiva, observé cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a los heridos más graves antes de transportarlos al hospital escuela universitario. Vi cómo don Efraín, a pesar de tener una herida profunda en la frente y un brazo claramente fracturado, insistía en que atendieran primero a los pasajeros antes que a él. Era un gesto que me emocionó profundamente y que me hizo comprender que la bondad humana trasciende incluso los momentos más terribles de nuestras vidas. También observé cómo Joaquín Ramírez, el conductor del camión cisterna, lloraba inconsolablemente mientras hablaba con los policías que investigaban el accidente. Aunque él había resultado prácticamente ileso debido a la cabina reforzada de su vehículo, estaba devastado por la culpa de haber estado involucrado en un accidente que había causado tanto sufrimiento. Desde mi nueva comprensión, podía percibir que su culpa era innecesaria, que el accidente
había sido el resultado de una combinación de factores mecánicos y circunstanciales que ninguno de los dos conductores podría haber controlado completamente. Lo que más me impactó durante esas primeras horas después del accidente fue la llegada de Milagros al lugar. Alguien de la fábrica había llamado a nuestra casa cuando no llegué al trabajo, y ella había venido inmediatamente al hospital en un taxi que le había costado todo el dinero que teníamos ahorrado para emergencias. Desde mi posición invisible, pude ver su rostro cuando los médicos le explicaron la gravedad de mis heridas, y sentí un dolor emocional más intenso que cualquier sufrimiento físico que hubiera experimentado jamás. Milagros se sentó junto a mi cuerpo inconsciente en la unidad de cuidados intensivos, tomando mi mano y hablándome como si pudiera escucharla. Y la verdad es que sí podía escucharla, aunque no de la manera que ella esperaba. Cada palabra que me dirigía llegaba a mi conciencia con una claridad perfecta, cargada no solo de su significado literal, sino también de todo el amor, la desesperación y la esperanza que ella ponía en cada sílaba. Los primeros momentos después de comprender que mi condición había cambiado definitivamente fueron de una confusión absoluta que ninguna experiencia terrenal podría haber preparado. Flotaba en un estado intermedio entre la realidad física que conocía y algo completamente nuevo que mi mente luchaba por procesar. Era como si hubiera pasado toda mi vida viendo el mundo a través de una ventana pequeña, y de repente esa ventana se hubiera convertido en una pared de cristal que me permitía ver una realidad infinitamente más amplia y compleja. Durante las primeras horas después del accidente, me mantuve cerca del hospital, observando a Milagros, que permanecía junto a mi cuerpo conectado a múltiples máquinas que monitoreaban signos vitales cada vez más débiles. Los médicos hablaban en términos que yo no había escuchado nunca: traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia intracraneal, edema cerebral. Pero desde mi nueva perspectiva, podía comprender intuitivamente que esas palabras técnicas describían el proceso por el cual mi alma se estaba separando definitivamente de la forma física que había habitado durante 42 años. Fue durante la segunda noche después del accidente, cuando experimenté mi primer encuentro consciente con un ser del plano espiritual. Estaba junto a la ventana de la habitación del hospital, observando las luces de Tegucigalpa que se extendían por el valle como un río de estrellas doradas, cuando sentí una presencia cálida y familiar que se acercaba desde una dirección que no podía identificar con precisión. Era una sensación completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en vida. No era visual ni auditiva en el sentido tradicional, sino una percepción directa de la presencia de otra conciencia. La figura que se materializó gradualmente ante mi percepción expandida era la de una mujer de apariencia serena, vestida con una túnica blanca que parecía irradiar una luz suave y tranquilizadora. Su rostro tenía una belleza atemporal que no correspondía a ninguna edad específica, y sus ojos contenían una profundidad de comprensión y compasión que me hizo sentir inmediatamente en paz. Cuando habló, su voz no llegó a través del aire, sino directamente a mi conciencia, como si sus pensamientos se convirtieran automáticamente en palabras que yo podía entender perfectamente. «Hermano Aurelio», me dijo con una dulzura que penetró hasta lo más profundo de mi ser, «mi nombre es Hermana Refugio, y he venido para acompañarte en este momento de transición. Sé que tienes muchas preguntas y que todo esto te resulta confuso y abrumador. Es completamente natural sentirse así cuando se experimenta por primera vez la liberación del espíritu de las limitaciones de la materia física». Su presencia tenía un efecto inmediatamente tranquilizador sobre la ansiedad y confusión que había estado experimentando. Por primera vez desde el accidente, me sentí capaz de formular preguntas coherentes sobre mi nueva condición. «¿Estoy muerto?», le pregunté, aunque la palabra «muerto» no parecía describir adecuadamente lo que estaba experimentando, ya que me sentía más vivo y consciente que nunca antes. Hermana Refugio sonrió con una comprensión infinita.
El cuerpo físico que habitabas durante tu encarnación como Aurelio Mendoza Rivas ha dejado de funcionar. Eso es cierto. Pero tú, tu esencia real, tu alma eterna, nunca ha estado más viva. Lo que llamas muerte es simplemente una transición, como cuando alguien se muda de una casa vieja a una nueva. La persona sigue siendo la misma, solo ha cambiado su lugar de residencia. Me explicó que el proceso que estaba experimentando era tan natural como el nacimiento, pero en dirección opuesta. Cuando naciste en el mundo físico, me dijo, tu alma descendió desde este plano espiritual para habitar un cuerpo material. Ahora estás regresando a tu verdadero hogar, liberado de las limitaciones de la materia, pero conservando toda la experiencia y sabiduría que adquiriste durante tu tiempo en la Tierra. Una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir que mi capacidad de comunicación había cambiado completamente. En lugar de usar palabras habladas, mi comunicación con Hermana Refugio y más tarde con otros seres espirituales ocurría a través de lo que ella llamaba transmisión telepática directa. Era como si mis pensamientos y emociones se convirtieran automáticamente en un lenguaje universal que cualquier conciencia podía comprender perfectamente, independientemente del idioma que hubiera hablado durante su vida terrenal. Esta forma de comunicación, me explicó Hermana Refugio, es mucho más eficiente y precisa que el lenguaje hablado. Cuando dos almas se comunican directamente, no puede haber malentendidos ni interpretaciones erróneas. El mensaje llega con toda su carga emocional y contextual intacta, permitiendo una comprensión completa e inmediata. Durante nuestras primeras conversaciones, Hermana Refugio me ayudó a comprender que mi nueva forma de existencia no tenía las limitaciones físicas que había conocido toda mi vida. Podía moverme instantáneamente de un lugar a otro, simplemente dirigiendo mi atención hacia ese lugar. El tiempo también funcionaba de manera diferente. Podía experimentar simultáneamente eventos que ocurrían en diferentes momentos, o concentrarme en un instante específico y experimentarlo con una intensidad y detalle imposibles durante la vida física. El tiempo y el espacio, me explicó, son construcciones que existen principalmente para organizar la experiencia en el mundo material. Aquí, en el plano espiritual, tu conciencia tiene acceso directo a lo que los filósofos terrestres llaman la eternidad, un estado donde todo lo que ha sido, es y será, existe simultáneamente. Fue durante mi tercer día en este nuevo estado, cuando experimenté uno de los momentos más emotivos de mi transición, el reencuentro con mi padre, Evaristo Mendoza, quien había fallecido de un infarto cuando yo tenía 24 años. Su aparición fue tan súbita como reconfortante. Un momento estaba procesando las enseñanzas de Hermana Refugio sobre la naturaleza del alma, y al siguiente sentí una presencia masculina familiar que se acercaba con una energía de alegría y anticipación que reconocí inmediatamente. «Hijo mío», exclamó cuando su forma espiritual se materializó ante mí. Era exactamente como lo recordaba, pero con una vitalidad y una juventud que no había poseído durante sus últimos años de vida terrenal. Los problemas de salud, el cansancio crónico y las preocupaciones económicas que habían marcado sus últimos años habían desaparecido completamente, reemplazados por una energía radiante que lo hacía parecer años más joven que cuando murió. El reencuentro con mi padre fue profundamente sanador en formas que no había anticipado. Durante los 18 años que habían pasado desde su muerte, había cargado con una sensación de asuntos pendientes, cosas que habríamos debido decirnos y hacer juntos, pero ahora, en este plano donde la comunicación era directa y completa, pudimos compartir instantáneamente todo lo que habíamos querido expresar durante años. «Te he estado observando todos estos años», me dijo con una sonrisa que irradiaba orgullo paternal. «Te he visto cómo te convertiste en un hombre bueno y trabajador, cómo cuidaste a Milagros con tanto amor y cómo abriste tu corazón para criar a Consuelo como si fuera tu propia hija. Cada momento de bondad, cada sacrificio que hiciste por otros, cada día de trabajo honesto,
Todo eso ha sido registrado en tu alma como tesoros espirituales que ahora podrás comprender plenamente. Mi padre me explicó que durante el tiempo que había estado en el plano espiritual, había continuado evolucionando y aprendiendo. La muerte del cuerpo físico no es el final del crecimiento del alma, me dijo. Aquí continuamos estudiando, trabajando y sirviendo, pero de maneras que son imposibles de imaginar desde la perspectiva terrestre. El trabajo aquí no es para ganar dinero o sobrevivir, sino para evolucionar espiritualmente y ayudar en el gran plan de crecimiento de todas las conciencias. Una de las lecciones más importantes que recibí durante mis primeros días en el plano espiritual fue sobre la naturaleza de la percepción expandida. Hermana Refugio me enseñó que mi nueva condición me permitía percibir aspectos de la realidad que habían estado presentes durante toda mi vida terrenal, pero que mi cerebro físico no había sido capaz de procesar. Imagina, me dijo, que durante toda tu vida has estado viendo el mundo a través de anteojos que solo te permitían ver ciertos colores. Ahora, al liberarte de esas limitaciones, puedes percibir un espectro infinito de colores que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles para ti. Eso es lo que está sucediendo con tu percepción de la realidad. Efectivamente, comencé a percibir lo que Hermana Refugio llamaba las corrientes emocionales que conectan a todos los seres vivos. Podía ver cómo el amor entre las personas creaba hilos de luz dorada que permanecían conectados incluso a grandes distancias. Podía percibir cómo los pensamientos de compasión generaban ondas de energía sanadora que se extendían en todas direcciones, afectando positivamente a personas que ni siquiera sabían de dónde venía esa influencia benéfica. Pero también podía percibir las corrientes más oscuras, cómo el miedo, el odio y la desesperación creaban nubes de energía densa que se acumulaban alrededor de ciertos lugares y personas. Estas percepciones me ayudaron a comprender que, durante mi vida terrestre, muchas de mis intuiciones sobre las personas y situaciones habían sido en realidad percepciones parciales de estas realidades energéticas más profundas. Durante esos primeros días de adaptación, también comencé a comprender que mi perspectiva sobre eventos que había considerado tragedias o injusticias durante mi vida terrestre estaba cambiando dramáticamente. Desde mi nueva posición, podía ver cómo experiencias aparentemente negativas habían contribuido al crecimiento espiritual de las personas involucradas, incluyendo el mío propio. El alma viene a la tierra para aprender lecciones específicas, me explicó mi padre. Algunas de esas lecciones solo pueden aprenderse a través de experiencias que desde la perspectiva limitada del mundo físico parecen difíciles o injustas. Pero desde aquí podemos ver cómo cada experiencia, sin excepción, contribuye al crecimiento y evolución del espíritu. Esta nueva comprensión me ayudó a procesar algunos de los aspectos más dolorosos de mi vida terrestre. Las limitaciones económicas que habían restringido mis oportunidades, la imposibilidad de tener hijos biológicos con milagros, las pequeñas frustraciones y decepciones que habían acompañado mi existencia diaria. Ahora podía ver cómo cada una de esas experiencias había desarrollado en mí cualidades específicas: paciencia, humildad, compasión, perseverancia y una apreciación profunda por las cosas simples de la vida. Hermana Refugio me ayudó también a comprender que mi proceso de adaptación al plano espiritual estaba siendo facilitado por la naturaleza de la vida que había llevado en la tierra. Las almas que han vivido vidas dedicadas al servicio, al trabajo honesto y al amor genuino hacia otros, me explicó, encuentran la transición al plano espiritual mucho más natural y armoniosa. Tu alma ya estaba alineada con los principios que rigen este plano: servicio, compasión, humildad y dedicación al bienestar común. Durante mi quinta noche en este nuevo estado, experimenté lo que Hermana Refugio llamó la revisión de vida. Era un proceso donde mi conciencia expandida revisó automáticamente toda mi existencia terrestre, pero no de manera secuencial como una película,
sino como una experiencia multidimensional, donde podía percibir simultáneamente las causas, efectos y ramificaciones de cada acción que había tomado durante mis 42 años de vida. Lo más extraordinario de esta revisión era que no la experimentaba solo desde mi propia perspectiva, sino también desde el punto de vista de todas las personas que habían sido afectadas por mis acciones. Pude sentir la gratitud de Milagros por mi fidelidad y cuidado, la seguridad emocional que había proporcionado a Consuelo al darle un hogar estable, e incluso la satisfacción de mis compañeros de trabajo por mi confiabilidad y compañerismo. Pero también pude percibir momentos donde había causado dolor sin darme cuenta. Veces cuando mi cansancio después del trabajo había hecho que fuera menos paciente con Milagros de lo que podría haber sido. Ocasiones cuando mi preocupación por las responsabilidades económicas había hecho que prestara menos atención a las necesidades emocionales de Consuelo. Pequeños momentos de irritación o frustración que habían afectado negativamente a otras personas. Sin embargo, esta revisión no generaba culpa o remordimiento en el sentido terrestre de esas emociones. En lugar de eso, creaba una comprensión profunda y compasiva de la complejidad de la existencia humana, y un reconocimiento de que cada alma hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia y las circunstancias que tiene disponibles en cada momento. Después de completar mi proceso inicial de adaptación al plano espiritual, Hermana Refugio me informó que había llegado el momento de emprender lo que ella llamaba el trabajo de comprensión profunda. Cada alma, me explicó, debe llegar a entender completamente el propósito y el significado de la vida que acaba de completar. Para ti, Aurelio, esto significa comprender la verdadera dimensión espiritual del trabajo que realizaste durante 42 años en el mundo físico. Fue entonces cuando comenzó una de las experiencias más iluminadoras de mi existencia post-terrenal. Hermana Refugio me guió hacia lo que parecía ser un vasto complejo de edificios construidos con una arquitectura que combinaba elementos familiares con otros que desafiaban cualquier descripción terrenal. Era como si hubieran tomado la esencia de todas las fábricas, talleres y lugares de trabajo que habían existido jamás, y los hubieran reconstruido usando materiales que irradiaban luz propia y estructuras que se extendían en dimensiones que mi mente terrestre no podría haber concebido. Este es el centro de comprensión del trabajo terrenal, me dijo Hermana Refugio, mientras nos acercábamos a una entrada principal que se parecía sorprendentemente a las puertas de la fábrica Industrias San Rafael, pero fabricada con lo que parecía ser cristal viviente que pulsaba con una luz dorada cálida. Pont. Aquí, las almas que dedicaron sus vidas terrestres al trabajo honesto vienen a comprender la verdadera naturaleza espiritual de su labor. Al entrar al complejo, lo primero que me impactó fue el sonido. Era una sinfonía extraordinaria, compuesta por todos los sonidos del trabajo humano a lo largo de la historia, el ritmo de los martillos sobre el metal, el murmullo constante de las máquinas textiles, el susurro del viento a través de campos de cultivo, el golpeteo rítmico de las máquinas de escribir, el zumbido de las computadoras modernas. Pero todos estos sonidos se entrelazaban de manera armoniosa, creando una música que celebraba la dignidad y la belleza del esfuerzo humano. Lo que estás escuchando, me explicó Hermana Refugio, es la sinfonía del trabajo consciente. Cada vez que un ser humano realiza su labor con dedicación, honestidad y amor, contribuye a esta música cósmica que resuena a través de todas las dimensiones de la existencia. Mientras caminábamos por los pasillos del centro, comencé a encontrarme con otros espíritus que habían completado vidas dedicadas al trabajo. Había campesinos de todas las épocas y regiones del mundo, artesanos que habían perfeccionado oficios tradicionales durante generaciones, obreros industriales de los siglos XIX y XX, y trabajadores de servicios modernos. Todos compartían una característica común:
una serenidad profunda y una dignidad radiante que transformaba completamente mi comprensión de lo que significa ser un trabajador común. El primero en acercarse a mí fue un espíritu que se presentó como hermano Crisanto, un zapatero que había vivido en la ciudad colonial de Antigua Guatemala durante el siglo XVIII. Su presencia irradiaba una sabiduría tranquila y una satisfacción profunda que inmediatamente me hizo sentir en familia. «Yar, hermano Aurelio», me dijo con una sonrisa que iluminaba todo su ser espiritual. «Bienvenido al lugar donde finalmente comprendemos que no hay trabajo pequeño cuando se realiza con amor y conciencia». Hermano Crisanto me contó su historia mientras caminábamos por una sección del centro que reproducía talleres artesanales de todas las épocas. Durante su vida terrestre, había sido considerado simplemente un zapatero más en una ciudad llena de artesanos. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, creando zapatos para familias de clase media que necesitaban calzado duradero para las calles empedradas de la ciudad colonial. Nunca se había considerado importante o especial, simplemente un hombre que hacía su trabajo lo mejor que podía. Bueno, pero aquí, me dijo señalando hacia una exhibición que mostraba zapatos de luz que parecían contener galaxias enteras en su interior, descubrí que cada par de zapatos que hice con amor y dedicación se convirtió en un vehículo para que las personas que los usaron pudieran caminar con más seguridad y dignidad por sus propios caminos de vida. Cada puntada que hice con conciencia contribuyó a la elevación espiritual no solo de quien usaba los zapatos, sino de toda la comunidad. Esta revelación me impactó profundamente. Durante mi vida, había visto mi trabajo en la fábrica textil como algo necesario, pero no particularmente significativo en términos espirituales. Era lo que hacía para ganar dinero, cumplir con mis responsabilidades familiares y contribuir a la economía. Nunca había considerado que podría tener una dimensión espiritual más profunda. Hermano Crisanto me llevó a conocer a otros trabajadores espirituales que habían llegado a comprensiones similares. Conocí a hermana Remedios, una campesina peruana que había pasado su vida cultivando papas en las montañas andinas a más de 4.000 metros de altura. Durante su existencia terrestre, había enfrentado sequías, heladas y la pobreza constante que caracterizaba la vida rural en su región. Pero aquí, en el plano espiritual, había comprendido que cada papa que había cultivado con amor y perseverancia había llevado no solo nutrición física a las familias que la consumían, sino también energía espiritual que fortalecía sus almas. Chicos, cuando trabajamos con conciencia y amor, Ibgem, me explicó hermana Remedios, mientras observábamos campos de cultivo espirituales donde crecían plantas de luz que alimentaban almas en evolución, estamos colaborando directamente con las fuerzas creadoras del universo. Cada acto de trabajo consciente es una oración en acción, una contribución al bienestar de toda la creación. También conocí a hermano Feliciano, un minero boliviano que había pasado 30 años extrayendo estaño de las profundidades de las montañas de Potosí. Su trabajo había sido peligroso, mal pagado y físicamente agotador. Había muerto joven a los 45 años, debido a la silicosis causada por la inhalación constante de polvo mineral. Durante su vida terrestre, había luchado constantemente contra la amargura y el resentimiento por las condiciones injustas en las que trabajaba. Pero aquí comprendí, me dijo hermano Feliciano, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la historia de sufrimiento que acababa de contarme, que mi trabajo no era solo extraer metal de la tierra, era transmutación espiritual. Cada día que bajé a esas minas oscuras con el propósito de mantener a mi familia y contribuir al bienestar de mi comunidad, estaba transformando la materia densa en energía de servicio. El estaño que extraje se convirtió en herramientas, utensilios y materiales que facilitaron la vida de miles de personas. Mi sacrificio se multiplicó infinitamente a través de todos esos usos beneficiosos. Estas conversaciones comenzaron a transformar completamente mi comprensión de mi propia vida laboral.
Recordé los 15 años que había pasado operando la máquina tejedora número 7 en Industrias San Rafael. Durante todo ese tiempo, había medido mi éxito principalmente en términos de metros de tela producidos, eficiencia en el uso de materiales y bonos de productividad ganados. Pero ahora, desde esta perspectiva expandida, comenzaba a ver dimensiones completamente diferentes de esa experiencia. Hermana Refugio me guió hacia una sección especial del centro, donde pude observar lo que ella llamó el tejido espiritual del trabajo textil. Era una exhibición extraordinaria que mostraba cómo cada metro de tela que yo había producido durante mi vida terrestre se había convertido en ropa que había vestido y protegido a personas reales. Podía ver cómo una camisa hecha con tela que yo había tejido había proporcionado confianza a un joven durante su primera entrevista de trabajo. Cómo un vestido confeccionado con mi tela había hecho sentir hermosa a una mujer en el día de su boda. Cómo la ropa interior hecha con algodón que yo había procesado había proporcionado comodidad básica a familias trabajadoras como la mía propia. ¿Ves?, me dijo Hermana Refugio, mientras observábamos estas conexiones de luz que se extendían desde mi trabajo hacia miles de vidas humanas. Tu labor nunca fue solo sobre producir tela, era sobre tejer literalmente el bienestar y la dignidad humana. Cada movimiento de tu máquina, cada ajuste que hacías para mejorar la calidad, cada día que llegabas puntualmente a pesar del cansancio, todo eso contribuía a una red infinita de servicio que conectaba tu alma con las almas de personas que ni siquiera conocías. Pero la revelación más profunda llegó cuando me mostraron lo que llamaron el registro akáshico de la intención consciente. Era como una biblioteca infinita donde se preservaban no solo las acciones de cada trabajador, sino también las intenciones y actitudes con las que habían realizado su labor. Pude ver registros de mi propia experiencia laboral que me dejaron sin palabras. Cada mañana, cuando había llegado a la fábrica y había encendido mi máquina pensando en milagros y consuelo, en proporcionarles una vida digna y segura, esa intención de amor familiar había impregnado energéticamente cada fibra de tela que producía ese día. Cuando había trabajado horas extra para ayudar a cumplir con pedidos urgentes, pensando en mis compañeros de trabajo que también dependían de los bonos colectivos, esa actitud de solidaridad laboral había creado lo que los registros mostraban como ondas de cooperación que fortalecían los vínculos espirituales entre todos los trabajadores de la fábrica. Incluso los momentos más difíciles de mi vida laboral adquirían un significado completamente nuevo desde esta perspectiva. Las ocasiones cuando había llegado enfermo al trabajo porque no podíamos permitirnos perder el salario de un día, esas demostraciones de dedicación y sacrificio habían generado lo que los registros llamaban energía de perseverancia, que se había transmitido a otros trabajadores, inspirándolos inconscientemente a mantener su propia dedicación durante momentos difíciles. Hermano Crisanto me mostró entonces algo que cambió para siempre mi comprensión de la naturaleza del trabajo humano. Era una visión panorámica de toda la historia del trabajo en la tierra, desde los primeros humanos que habían aprendido a usar herramientas hasta los trabajadores modernos en oficinas y fábricas. Pero esta visión mostraba no solo la evolución tecnológica del trabajo, sino su evolución espiritual. Eofer observa, me dijo, cómo cada avance en la capacidad humana para trabajar ha sido simultáneamente un avance en la capacidad humana para servir. Cuando los primeros alfareros aprendieron a crear vasijas más duraderas, no solo estaban mejorando la tecnología cerámica, estaban aprendiendo lecciones de paciencia, precisión y dedicación que elevaban sus almas. Cuando los constructores medievales dedicaban décadas a construir catedrales, no solo estaban creando edificios, estaban participando en una forma de meditación colectiva que transformaba espiritualmente a comunidades enteras. Esta perspectiva me ayudó a comprender que el trabajo humano, en todas sus formas, es esencialmente un proceso de transformación espiritual disfrazado de actividad económica.
Cada vez que un ser humano aplica conscientemente su energía y atención para crear, construir, reparar, cultivar, enseñar, sanar o servir de cualquier manera, está participando en lo que los maestros espirituales del centro llamaban la gran obra cósmica de evolución consciente. Durante mis días en el Centro de Comprensión del Trabajo Terrenal, también tuve la oportunidad de observar a trabajadores espirituales que estaban preparándose para nuevas encarnaciones. Era fascinante ver cómo las almas elegían las experiencias laborales específicas que necesitarían en sus próximas vidas terrestres para continuar su desarrollo espiritual. Algunas almas que habían desarrollado suficientemente las cualidades de paciencia y resistencia física estaban eligiendo encarnaciones donde podrían aprender lecciones de liderazgo a través de posiciones de mayor responsabilidad. Otras que habían dominado las habilidades técnicas estaban seleccionando vidas donde podrían desarrollar más la compasión a través del trabajo de servicio directo a otros. Cada alma, me explicó Hermana Refugio, diseña cuidadosamente las experiencias laborales de cada encarnación para desarrollar aspectos específicos de su potencial espiritual. Lo que en el mundo físico parece ser simplemente conseguir un trabajo, es en realidad la manifestación de un plan de estudios espiritual que el alma ha elegido antes de nacer. Esta revelación me hizo comprender que mi propia experiencia como obrero textil no había sido accidental o resultado únicamente de circunstancias económicas y sociales. Mi alma había elegido esa experiencia específica porque necesitaba desarrollar cualidades particulares, constancia, humildad, trabajo en equipo y la capacidad de encontrar dignidad y propósito en labores aparentemente simples y repetitivas. Después de completar mi proceso de comprensión en el Centro del Trabajo Terrenal, Hermana Refugio me informó que había llegado el momento más importante de mi experiencia post-mortem, la oportunidad de transmitir un mensaje a aquellos que aún continuaban sus jornadas en el mundo físico. Aurelio me dijo con una solemnidad que resonó en las profundidades de mi alma: has sido elegido para servir como mensajero entre los dos planos de existencia. Tu misión ahora es compartir lo que has aprendido con aquellos que aún viven en la ilusión de que el trabajo es solo una necesidad económica, sin comprender su verdadera dimensión espiritual. El proceso de transmisión del mensaje requería una preparación especial que duró varios días en tiempo espiritual. Hermana Refugio me enseñó a condensar mi conciencia expandida de manera que pudiera comunicarme a través de un medium terrestre, manteniendo la integridad de mi experiencia, pero adaptándola a las limitaciones del lenguaje humano. Recuerda, me advirtió, que las almas encarnadas están inmersas en las preocupaciones inmediatas de la supervivencia física. Tu mensaje debe ser al mismo tiempo inspirador y práctico, elevado pero comprensible para mentes que están concentradas en las responsabilidades diarias. Cuando finalmente establecí contacto con el médium que había sido elegido para recibir mi testimonio, experimenté una mezcla de nostalgia y propósito que me conectó inmediatamente con mi identidad como Aurelio Mendoza Rivas, el trabajador hondureño. A través de este canal de comunicación, ahora puedo dirigirme directamente a mis hermanos y hermanas que aún despiertan cada mañana para dirigirse a sus trabajos, creyendo que esas 8 o 10 horas diarias son simplemente tiempo que deben sacrificar para obtener el dinero necesario para sobrevivir. Hermanos míos que aún caminan por las calles de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de todas las ciudades de Honduras y América Latina, dirigiéndose cada amanecer a fábricas, oficinas, talleres, campos y lugares de servicio. Quiero que sepan que cada paso que dan hacia sus trabajos es un paso sagrado en un camino de evolución espiritual que trasciende cualquier comprensión que puedan tener desde su perspectiva actual. Yo era exactamente como ustedes. Durante 42 años subí al mismo autobús, recorrí las mismas calles, operé la misma máquina, ganando el mismo salario modesto que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de mi familia.
Muchas mañanas me levanté cansado, preguntándome si mi vida tenía algún propósito más allá de la rutina repetitiva de trabajar para sobrevivir. Hubo momentos en que sentí que mi existencia era insignificante, que era solo una pieza más en una máquina económica que no me valoraba como ser humano. Pero ahora, desde esta perspectiva que trasciende las limitaciones de la conciencia terrenal, puedo asegurarles que cada momento de trabajo consciente que realicen está contribuyendo a una sinfonía cósmica de servicio que conecta sus almas con el propósito más elevado de la existencia humana. Cuando ustedes llegan puntuales a sus trabajos a pesar del cansancio, cuando realizan sus tareas con cuidado aunque nadie esté observando, cuando tratan con respeto a sus compañeros de trabajo incluso en días difíciles, están participando en un acto de creación espiritual que tiene repercusiones infinitas. A mis hermanos que trabajan en las maquiladoras de San Pedro Sula, operando máquinas de coser desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada puntada que hacen con conciencia está tejiendo no solo ropa, sino dignidad humana. La camisa que ustedes confeccionan puede convertirse en la prenda que un joven use en su primera entrevista de trabajo exitosa. El pantalón que ensamblan con cuidado puede ser la ropa que un padre use cuando juegue con sus hijos en el parque, creando recuerdos familiares que durarán generaciones. Su trabajo trasciende la economía. Es una forma de servicio al bienestar humano universal. A mis hermanas que se levantan a las 4 de la mañana para viajar desde los barrios populares hasta las casas de las colonias residenciales, donde cuidan niños y mantienen hogares ajenos. Sepan que cada acto de cuidado que realizan está multiplicando el amor en el mundo. Cuando ustedes limpian una casa con dedicación, están creando un espacio de paz donde las familias pueden fortalecerse. Cuando cuidan a los niños con cariño, están plantando semillas de amor en esas pequeñas almas que crecerán para convertirse en adultos más compasivos y seguros. A mis hermanos campesinos que trabajan la tierra desde el amanecer hasta el atardecer, enfrentando sequías, plagas y precios injustos por sus cosechas, ustedes son los guardianes de uno de los trabajos más sagrados que existen. Cada semilla que plantan con esperanza, cada surco que abren con perseverancia, cada fruto que cosechan con gratitud, está conectando directamente con las fuerzas creadoras de la vida. Su trabajo alimenta no solo los cuerpos físicos, sino las almas de quienes consumen el fruto de su labor. A los conductores de autobuses, taxistas y trabajadores del transporte que mueven millones de personas cada día, ustedes son los facilitadores de los encuentros humanos que cambian destinos. Cada pasajero que transportan con seguridad puede estar viajando hacia una oportunidad que transformará su vida. Su paciencia en el tráfico, su cortesía con los usuarios, su dedicación a la seguridad, está creando las condiciones para que ocurran los milagros cotidianos de la conexión humana. A los maestros que educan en escuelas con recursos limitados, a los trabajadores de la salud que atienden en hospitales saturados, a los empleados de comercio que sirven con amabilidad a pesar de las presiones, cada sonrisa que ofrecen, cada palabra de aliento que dan, cada momento en que eligen la paciencia por encima de la frustración, está elevando la vibración espiritual de toda la comunidad humana. Pero mi mensaje no es solo sobre la dignidad espiritual del trabajo que ya realizan. También quiero hablarles sobre cómo pueden transformar su experiencia laboral diaria para que se convierta conscientemente en una práctica espiritual que acelere su evolución personal. Cada mañana, antes de salir de casa hacia su trabajo, tomen un momento para establecer una intención consciente. No se trata de una oración complicada o un ritual elaborado. Simplemente, por un momento, reconozcan que el trabajo que van a realizar ese día es una oportunidad para servir, para crecer, para contribuir al bienestar del mundo. Esa simple intención transformará energéticamente todo lo que hagan durante esas horas laborales. Durante su jornada de trabajo, practiquen lo que yo he aprendido a llamar la presencia consciente en el servicio. Esto significa mantener una parte de su atención enfocada en la calidad y el amor
con que realizan cada tarea, sin importar cuán simple o repetitiva pueda parecer. Cuando barren un piso, háganlo con la conciencia de que están creando un espacio más armonioso. Cuando atienden a un cliente, háganlo con la conciencia de que están ofreciendo un momento de conexión humana que puede alegrar el día de esa persona. En los momentos de dificultad, cuando sientan que el trabajo se vuelve demasiado pesado o cuando enfrenten situaciones injustas, recuerden que cada desafío laboral es una oportunidad para desarrollar virtudes espirituales. La paciencia que desarrollan cuando trabajan con un jefe difícil está fortaleciendo su alma para toda la eternidad. La perseverancia que mantienen durante periodos económicos difíciles está creando en ustedes una resistencia espiritual que les servirá en todas las dimensiones de su existencia. Con sus compañeros de trabajo, practiquen la solidaridad consciente. Reconozcan que todos están participando juntos en la misma escuela de evolución espiritual, disfrazada de lugar de trabajo. Cuando ayuden a un compañero que está luchando con una tarea, cuando compartan su almuerzo con alguien que olvidó el suyo, cuando ofrezcan palabras de aliento durante momentos difíciles, están creando lo que nosotros aquí llamamos campos de energía colaborativa que benefician espiritualmente a todos los involucrados. Quiero dirigir palabras especiales a mi amada esposa Milagros, si estas palabras llegan hasta ti. Mi querida compañera de vida, quiero que sepas que cada sacrificio que hiciste para apoyar nuestro hogar, cada madrugada que te levantaste para prepararme el café antes de ir al trabajo, cada sonrisa que me diste cuando llegaba cansado a casa, todo eso creó entre nosotros una conexión de amor que trasciende la muerte física. Tu trabajo como empleada doméstica no era menos valioso que el mío en la fábrica. Cuando cuidabas con amor las casas de otras familias, estabas irradiando energía maternal que sanaba y armonizaba esos hogares de maneras que sus habitantes nunca comprenderán completamente. Y a ti, Consuelo, mi querida hija del corazón, que ahora estudias para convertirte en enfermera, quiero que sepas que tu elección profesional es una continuación hermosa del trabajo de servicio que viste en nuestro hogar. Cuando te conviertas en enfermera, cada paciente que atiendas con compasión será un alma en evolución que recibirá no solo cuidado médico, sino amor espiritual que acelerará su proceso de sanación integral. Tu trabajo será una forma de canalizar las energías sanadoras del universo hacia quienes más las necesitan. A todos los trabajadores que me escuchan a través de este mensaje, quiero que entiendan que su vida laboral actual no es su destino final, sino su escuela actual. Las lecciones que están aprendiendo a través de su trabajo presente los están preparando para formas de servicio más elevadas, tanto en esta vida como en existencias futuras. El obrero de hoy puede ser el empresario consciente de mañana que creará fuentes de trabajo digno para otros. La empleada doméstica de hoy puede ser la educadora del futuro, que usará su comprensión del cuidado y la dedicación para formar nuevas generaciones de seres humanos más conscientes. No permitan que las dificultades económicas o las condiciones laborales injustas los llenen de amargura o resentimiento. Esas emociones negativas solo crean obstáculos en su desarrollo espiritual y no mejoran sus circunstancias materiales. En lugar de eso, usen esas experiencias difíciles como combustible para desarrollar una determinación sagrada de crear cambios positivos, tanto en sus propias vidas como en las condiciones de trabajo de sus comunidades. Recuerden siempre que ustedes no son víctimas de sus circunstancias laborales. Son almas eternas que han elegido temporalmente esas experiencias para acelerar su crecimiento espiritual. Cada día de trabajo consciente los acerca más a la comprensión de su verdadera naturaleza divina y de su propósito cósmico como co-creadores del bienestar universal. Desde este plano de existencia donde ahora habito, puedo ver claramente que el futuro de la humanidad depende de que los trabajadores de todas las profesiones despierten a la dimensión espiritual de su labor.
Cuando millones de seres humanos comiencen a trabajar conscientemente, con amor y con la comprensión de que están participando en un servicio sagrado, se creará una transformación planetaria que elevará toda la civilización hacia niveles de armonía y prosperidad que actualmente son inimaginables. Mi mensaje final para ustedes es este: no esperen a cambiar de trabajo o a mejorar sus circunstancias externas para comenzar a vivir espiritualmente. Comiencen hoy mismo, en el trabajo que tienen, con las condiciones que enfrentan, transformando su experiencia laboral diaria en una práctica consciente de servicio y evolución. Y ese es el camino más directo hacia la realización espiritual y hacia la creación de una vida plena de significado y propósito. Que la paz y la comprensión los acompañen en cada jornada laboral. Que encuentren en su trabajo diario la escuela perfecta para desarrollar todas las virtudes que sus almas necesitan para continuar evolucionando hacia la perfección espiritual. Con amor fraternal desde el más allá, Aurelio Mendoza Rivas, obrero eterno al servicio de la evolución universal.